En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que estás en todo momento, Señor, siempre sentado en primera fila, porque antes de que llegáramos tú ya estabas aquí y que no faltas a ningún servicio, Padre. Porque tienes que supervisar lo que predicamos y lo que estamos, Señor, nosotros haciendo en tu casa de oración. Porque está escrito, Padre, y esta casa de oración lleva ese nombre: casa de oración, no cueva de ladrones. En el nombre de Jesús, glorifícate y exáltate. Bendito y alabado eres por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Poderoso es el Señor, mi hermano. Vamos a meditar en la palabra, mis hermanos. Estuvimos meditando, estudiando temas complicados, hermano, más que controversiales, son muy delicados. Y nos ha tocado ya casi la recta final de esta serie, el diseño original de Dios. Hermano, no es agradable hablar de estos temas, es muy complicado, pero tenemos que hacerlo porque lamentablemente se ha vuelto algo como muy común entre la comunidad cristiana, aunque no debería de ser así. El tema de hoy, mis hermanos, sigue siendo el divorcio. Vamos a tomar una segunda parte porque yo creo que es un tema muy delicado. Y al final, mi hermano, no quiero que pasen al frente. Vamos a entregarle todo a Dios. Vamos a entregarle cosas, precisamente, como dice ese canto, me venía solamente, al final, precisamente pidamos su perdón. Porque tal vez de manera directa o indirecta, tal vez como atacantes o tal vez como víctimas. Pero yo creo que los que estamos aquí, los que tenemos que estar. El divorcio, segunda parte, mi hermano. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 19. Evangelio de Mateo, capítulo 19. Ponte de pie por reverencia a la palabra, mi hermano. Vamos a leer solamente el primer versículo y entonces tomas asiento. Evangelio de Mateo, capítulo 19, en su versículo 1. Dice así en el nombre de Jesús: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Toma tu asiento, mi hermano. Vamos a abarcar este tema, mi hermano, que es muy complicado. En lo personal te puedo confesar que no ha sido fácil, hermano. Pero es necesario que lo sepas, porque de repente si tú sales a evangelizar, hermano, si tú sales a compartir la palabra donde sea que vayas, a una casa con un amigo del trabajo, o vas caminando por ahí, hermano, ese es un tema que tal vez te pregunten y necesitas saber qué contestar. Entonces, el divorcio, segunda parte. Esta parte, mi hermano, a los que tienen Reina Valera, tiene como subtítulo: Jesús enseña sobre el divorcio. Si nosotros vamos, mi hermano, al Evangelio de Lucas, digo, nada más apúntalo, capítulo 16, versículo 18, vas a ver que el Señor Jesús, Lucas registra que el Señor Jesús solamente le dedica un versículo a enseñar esto. Eso quiere decir mucho. ¿Qué quiere decir? Que tampoco es del agrado de Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo que sale fuera de su plan original y tenemos que mencionarlo, porque hay muchos cristianos que piensan que esto es normal, que esto sucede, y te vas a llevar muchas sorpresas, mi hermano. La palabra estuvo fuertísima el día viernes, entonces estuvo fuerte la semana pasada, mi hermano. Yo creo que vamos a tener que recibir otros espadazos, pero bueno, todos por el bien de nosotros. Si vamos a Marcos, que es un capítulo paralelo, Marcos 10, 1 al 12, le dedica solamente 12 versículos, pero dentro de estos 12 solamente algunos son los que hablan en realidad de eso. Es una historia que realmente lo hemos estudiado ya en el libro de los Hechos, cómo es que actúa de repente el pueblo de Dios. Entonces, versículo 2: y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Eso es importante, mi hermano. Tenemos que tener muy en cuenta el contexto de qué es lo que está hablando la palabra. Me llama la atención que dice que aconteció que cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Pero me llama más la atención esto: y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. La Biblia habla de que lo sanó, sanidad. ¿Qué tipo de sanidad, mi hermano? La que el pueblo necesita. Una cosa es la sanidad que tú crees que tú quieres o que tú crees que necesitas, y una
y otra es la que en realidad necesitas. Hay muchas personas, hermano, que creen que necesitan sanidad de algún tipo de enfermedad, la que se te pueda venir a la mente, pero en realidad lo que necesitan es la sanidad del corazón. Muchas veces la sanidad del corazón, las cosas que enferman el corazón, son las que provocan las enfermedades físicas, hermano. Amén. Una enfermedad que a lo mejor un susto, coraje, eso trae consigo una enfermedad que te viene a perjudicar, hermano. Realmente es algo. Sea el Señor en esta preciosa mañana, si hay algo en nuestros corazones, si hay un residuo en nuestros corazones que no debe de estar ahí, si hay una raíz pequeñita, que sea el Señor cortándola para que esto no regrese a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que ser hábiles en el perdón. No podemos nosotros decir, los cristianos, si no sabemos perdonar. Vamos a dejar el tema. Entonces, el Señor lo sanó allí. Nota cómo él iba, pero la multitud lo seguía. ¿Qué pasa si cambiamos los papeles? Como hablamos en el día viernes, que era, ¿cómo los llaman? O sea, ellos no vienen siguiendo la palabra de Dios, sino que nosotros los traemos, los jalamos. ¿Y qué les decimos? Ahí hay sanidad, ahí hay milagros, ahí hay esto. O sea, les enseñamos el brillo, entre comillas, el brillo de un oro. ¿Y por qué vienen? Por eso. Pero ¿quién viene para escuchar al Maestro? Para que su palabra penetre hasta lo más profundo de su ser, de su alma, hasta los tuétanos. Dice que su palabra puede penetrar. Inclusive dice que discierne las intenciones del corazón, y es verdad. ¿A poco no el viernes la palabra fue expuesta de manera tan pura que salieron todas nuestras malas intenciones, nuestras intenciones incorrectas? Nuestra maldad, cuando nosotros nos ponemos aquí un arito como los angelitos y decimos, ay, yo soy cristiano. Pero ¿a poco no la palabra sacó lo peor de nosotros el día viernes, hermano? Yo al menos me fui con las orejas de burro, de tanto jalón de orejas que me dio el Señor, me fui todo agujerado de tanto espadazo que el Señor me dio. Pero bendito sea su santísimo nombre, porque por medio de esos hoyos empieza a salir lo malo. Mientras Él me enseña lo malo que hay en mí, entonces ya me corresponde a mí corregir. Bendito su santísimo nombre. ¿Por qué te hablo esto, hermano? Porque el divorcio tiene que ver con eso, con las intenciones malas de una persona, de uno de los cónyuges, o tal vez de los dos cónyuges. Muchas veces de nosotros ser víctimas pasamos a ser agresores. Es como cuando vas en el camión, se sube el asaltante y te despoja de tus pertenencias. Pero después, ya cuando se va a bajar, se ponen de acuerdo todos y lo golpean. Dejan de ser víctimas para ser agresores. Y a veces nosotros, siendo víctimas de nuestro cónyuge, de repente perdemos la cabeza, queremos venganza y pasamos de ser víctimas a agresores. Y lo metemos en problemas. Dice el versículo 3, mi hermano. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Primero, hermano, me llama mucha la atención. Entonces vinieron ¿a quién? ¿Quiénes vinieron al Señor? Los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? ¿Qué simbolizan los fariseos? Comencemos desde aquí, mi hermano, porque nos vamos a encontrar con eso. A pesar de que vamos a destapar muchas verdades acerca del divorcio, también es una enseñanza para que nosotros sepamos, escuchemos, estemos atentos de quién es quien nos está preguntando, hermano. Siempre seamos nosotros bien astutos, seamos muy observadores, mantengamos siempre los ojos bien abiertos para saber quién es el que lo está preguntando. ¿Por qué? Porque muchos de los que quieran o te pregunten cosas acerca del divorcio, lo único que quieren es que tentarte. Fíjate lo que dice la Escritura. La traducción lenguaje actual traduce esta palabra, tentándole, lo traduce como tenderle una trampa. ¿Cómo diría eso entonces? Entonces vinieron a él los fariseos para tenderle una trampa. Y en realidad no era lo que los fariseos querían hacer con el maestro. Tenderle una trampa, ¿para qué? Para prenderle, y con eso tenían una justificación, un motivo, tenían un pretexto para apresarlo o para hacer con él lo que quisieran.
¿Y cuál era esa trampa que ellos le estaban tentando? Le estaban tendiendo, perdón. Con esta pregunta: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Qué quiere decir la palabra lícito? ¿Es permitido? ¿Es legal? Realmente, comencemos nosotros haciéndonos una pregunta. ¿En verdad los fariseos, no se supone que ellos eran maestros? ¿No se supone que ellos eran expertos en la palabra de Dios? ¿Por qué es que entonces preguntaban algo que se supone que ellos ya sabían? Pero el Espíritu está discerniendo, nos está mostrando, Mateo nos está narrando que el Espíritu le permite discernir que le querían tender una trampa, que no era realmente que ellos quisieran la respuesta de esa pregunta, que realmente les interesara enderezar sus vidas, sino que sabían realmente cuál era la respuesta, pero esperaban que él no lo supiera, esperaban que él se equivocara para de ahí tomarlo de pretexto y entonces aprenderlo. Poderoso es el Señor. Él respondiendo, versículo 4, él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Eso es interesante, mi hermano. ¿Por qué? Es interesante por esta causa. Es lícito. En ese tiempo, mi hermano, había dos escuelas. Estas dos escuelas, una de ellas se llamaba Samai, la otra se llamaba Hillel. Entonces, existía una diferencia de opiniones acalorada, pero muy fuerte, discutida entre los rabinos de ambas escuelas. Vamos a ver qué es esto. ¿Por qué lo menciono? Porque ellos eran contemporáneos de Cristo. Entonces, ese es un dato importante. Los samaitas, o sea, los de la escuela de Samai, interpretaban la ley rígidamente y permitían que un hombre se divorciara de su mujer solo si ella era culpable de inmoralidad sexual, como ya lo estudiamos en la predicación anterior. Entonces, ahora me llama la atención que había dos escuelas. Una tenía una postura. Esta era una de las posturas que estaban en esos días entre los creyentes. Pero aquí hay otro punto. Me llama la atención si la palabra ya les había dicho desde Moisés, ¿cuál era la única? Porque ves, si recuerdas que en Deuteronomio habíamos visto nosotros que había algunas causas por las que se podía divorciar. Los fariseos lo cambian y dicen por cualquier causa. Por otra parte, los hillelitas, o sea, los de la escuela de Hillel, abogaban por una aproximación totalmente pragmática y permitían a un hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo. ¿Qué trae consigo esto, mi hermano? Esto trae consigo que usualmente, si el cristiano no está firme, si el cristiano no está buscando la voluntad de Dios, vas a tomar lo que más te acomode, lo que sea más beneficioso para ti, y eso te puede meter en problemas con el Señor. Muchas veces nosotros nos acomodamos las cosas, tomamos lo que nos conviene y no lo adecuado, lo conveniente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso también hay que mencionarlo. Entonces, mientras una parte de los fariseos, de los judíos de ese tiempo decía, eran rígidos, eran estrictos, que no te podías divorciar, sino solamente porque la mujer fallara en algún pecado sexual, la otra escuela decía que sí, que no había ningún problema, que te podías divorciar de cualquier manera. ¿No es eso parecido a estos días? ¿No algunas de las denominaciones, algunas de las iglesias cristianas de estos días, no algunas de ellas dicen, no hermano, usted no se puede divorciar, al menos que sea por esta causa? E inclusive condenan a los hermanos. Y la otra escuela dice, no hermano, sí, por cualquier causa. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que lamentablemente la iglesia cristiana de estos tiempos se ha ido tanto a un extremo, porque es un extremo,
como otra se ha ido al otro extremo, uno contrario del otro. Entonces, el Señor Jesús responde y dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? La traducción lenguaje actual lo traduce de la siguiente manera: Jesús les respondió: ¿no recuerdan lo que dice la Biblia? En ella está escrito que desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que una pareja decide casarse, ese debería ser la meta, ese debería ser el pensamiento, ese debería ser el estándar. Que si se unen, que deberían vivir juntos hasta el final. Versículo 5: y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vamos a ver cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Dice: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Nota que dije dejar, dice dejar, no abandonar. Y nadie debe separarlos. Ahí se empieza a entender. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque a veces no falta la tercera persona que quiere separar a la pareja porque le interesa a uno de los cónyuges. Y eso habla de maldad. Eso habla de perfección. Eso habla de algo que no es agradable delante de Dios. Versículo 6, perdón, me equivoqué. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Esa es la traducción de la traducción lenguaje actual. Estaba leyendo el 6, perdón. Ahora sí, el versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hacemos una pregunta la vez pasada, el domingo pasado: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y si Dios no lo unió, eso está tremendo, mi hermano. Por otra parte, la traducción lenguaje actual dice: por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Entonces aquí hay que entender terceras personas: el papá, la mamá, la familia, ni siquiera las autoridades de la iglesia, sino que es algo que les corresponde totalmente a ellos. Si ellos vienen a nosotros como autoridades de la iglesia, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos de manera exhaustiva a poner el consejo de Dios hasta donde más nosotros podamos. Con esto quiero decir, ¿cuál es la postura de casa de oración? La postura de casa de oración es que nosotros no estamos de acuerdo con el divorcio. Vamos a hacer que hasta donde más podamos para que una pareja no se divorcie. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que un matrimonio se mantenga unido. ¿Qué quiero decir? Que no quede en nosotros, hermanos, sino que quede totalmente en la decisión. A final de cuentas, nosotros pondremos todo el consejo bíblico, pondremos todo de nuestra parte, pondremos hasta lo último para que un matrimonio no se separe. Pero la decisión les corresponde a los cónyuges. Entonces, ya será cosa de ellos. Habiendo tenido el consejo y tenido las herramientas, les corresponde totalmente a ellos. Y vamos avanzando en el tema, porque aquí la balanza se va a empezar a inclinar en los corazones. Entonces, versículo 7, le dijeron, ¿quiénes le dijeron? Los fariseos, los amaitas, los hilleitas le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y esa pregunta es bien interesante, mi hermano, porque muchas veces, dime si no te has encontrado. Dime si no te has encontrado cuando estás tú predicando y que se acerca alguien a ti y te lanza una pregunta para tentarte, para hacerte quedar mal, pero fíjate, sé observador en la estructura de la pregunta y asegúrate que la pregunta esté bien fundamentada para que entonces tú puedas responder de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si la pregunta está mal fundamentada, la respuesta que tú le des puede que no sea la correcta. ¿Y entonces qué?
puede que por eso no llegue la bendición. ¿Por qué te digo esto? Fíjate cómo dijeron los fariseos, versículo 7. ¿Por qué pues entonces, si tú dices eso, ok, que no han leído la Biblia, que varón y hembra los hizo desde el principio, o sea, desde ahí empieza él a enseñar? Ustedes son maestros de la Escritura, ustedes van a la iglesia a estudiar la palabra de Dios, ¿que no les han predicado eso? ¿Que no han escuchado ustedes eso? ¿Que no han leído la Biblia? ¿Qué está denotando? Que a lo mejor no. ¿O qué está denotando? Que está el Espíritu haciendo, exponiendo que hay una intención, muy independientemente que sea mala o sea buena, correcta e incorrecta. Dios está exponiendo que hay una intención. ¿Cuál es la intención? La intención es clara: tentar a Jesús. ¿Qué? Tenderle una trampa. Muchas veces te van a decir preguntas para tenderte una trampa y te enredes con tus propios argumentos. Y entonces, ¿qué? Haga aparecer la palabra de Dios como algo que no tiene sentido. ¿Cuántas personas dicen, no, es que la palabra de Dios se contradice? No, tienes que entenderlo, tienes que entrar a estudiarlo para que lo puedas entender y veremos que no se contradice. Es algo muy común, mi hermano. Estaba leyendo, no recuerdo el nombre, pero un cantante gringo muy famoso acaba de anunciar que se aleja del cristianismo. ¿Por qué crees? Fíjate lo que dice. Porque dice que no le cabe en su mente cómo un Dios que dice ser amor manda personas al infierno. Te lo pueden preguntar, hermano. Oiga, a ver, contésteme esta pregunta. ¿Por qué, si su Dios es amor, si su Dios quiere salvarnos, manda personas al infierno? ¿Qué le vas a contestar? Antes de contestar, dices, no, es que tu pregunta es incorrecta. Tu pregunta está mal fundamentada. Porque mi Dios no los manda al infierno, solitos ellos se van al infierno. Está mal fundamentada. ¿Qué pasaba con esta pregunta de los fariseos? Exactamente lo mismo. ¿Qué dicen? A ver. Tú dices que Dios dice, que Dios dijo desde el Génesis, y si es cierto, desde el Génesis comienza a decir esto. Génesis 1:27, Génesis 5:2. El reto de Jesús a los fariseos reproduce lo dicho en Malaquías 2:15. Lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué decía? ¿Por qué le eres infiel a la mujer que te di? ¿Por qué le eres infiel a la mujer que tienes en casa? ¿Por qué le haces eso? ¿Por qué eres tan cruel con la mujer que te di en casa? Y esto habla para los dos, hermano. ¿Por qué? Primero el Señor comienza reprendiendo al hombre, pero en la carta a los Corintios, Pablo hace mención de la mujer y le dice, ¿qué? Si tú tienes eso, no te separes. No lo abandones. ¿Por qué? Porque así como el hombre tiende a siempre poner cualquier pretexto para dejar a su esposa, la mujer tiene la costumbre de que no me parece nada, me voy, lo voy a abandonar. ¿A poco no? Entonces, ni para hacerte ni para acá, ni para hacerte para allá. No, Dios quiere que estés en el centro y que vayas recto, ni a izquierda ni a derecha. Entonces, ¿por qué dices eso, Señor? Sí, yo entiendo, yo ya leí la Escritura porque soy un maestro, soy un predicador, y sí dice que varón y hembra los hizo, y que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Pero tengo una pregunta para ti, porque sale el teólogo que se cree más sabio que Dios, que se cree más sabio que la palabra, y dice que, a ver, hermano de casa, ahora es un fuente de agua viva. ¿Por qué pues mandó? Fíjate, esta palabra es importante, es interesante, por eso aprende a escuchar. Si tú antes de que te pregunten, hermano, antes de que te digan ya estás sirviendo por el celo de Dios, hermano, déjame decirte que estás equivocado y ya perdiste la batalla, No, tranquilo. ¿Qué? Humilde, con reverencia. ¿Y qué es una de las características de un cristiano? La paciencia. Paciente, aprende a escuchar. Escucha lo que te están diciendo. ¿Cuántas veces, hermano, tú dices, quiero aprender inglés, y te pones a estudiar inglés, todavía ni te hablan y ya estás, no lo entendí? Ay, ¿cuántas veces no estamos así? En la palabra de Dios tenemos que aprender a escuchar, porque antes de que nos dicen, ya estamos contestando. No, escucha, analiza la pregunta y entonces, Señor, dame discernimiento. ¿Cuál es la pregunta? A ver, eso es cierto, pero entonces, ¿por qué Moisés mandó, fíjate esta palabra, mandó dar carta de divorcio y repudiarla? A ver,
contéstame eso, y tú te quedas, sí, es cierto, ¿verdad? No, pues, déjale digo al pastor. No, pues es que se contradice tu Biblia y te quedas mudo, ni pío dices. ¿A poco no luego se va a suceder? No, escúchalo, analízalo, pídele dirección a Dios, guía. Primero, indaga la misma pregunta. ¿Será cierto que Moisés... A ver, espérate. ¿Dónde dice que Moisés mandó a dar? Mandó. Eso quiere decir, ordenó. ¿Dónde dice eso? Ah, no, mira, dice déjate lo busco. Dice en la palabra del Señor. Dice en Deuteronomio 24, 1 al 4. Allí dice que Moisés mandó a dar carta de repudio, carta de divorcio. Entonces, ¿qué le vas a contestar tú? ¿O qué haces? De volada, siempre dile, a ver, ¿me puedes decir dónde está para entender tu pregunta? Es lo que siempre hago yo. Dime dónde está escrito para ver si es en verdad lo que quiere decir. Si no, si tú quieres te enseño lo que la palabra quiere decir. Pero quiero asegurarme que es lo que estás diciendo lo que la palabra dice. Cuando vas a la palabra te vas a dar cuenta de que Moisés nunca ordenó, nunca mandó al pueblo. ¿No te parece algo? Despídela, pero dale carta de Dios. No. Los fariseos malentendían Deuteronomio 24, 1 al 4. No era una orden sobre el divorcio, sino una limitación. Moisés los estaba limitando. Era una limitación sobre los que se volvían a casar en caso de un divorcio. Aunque se reconocía la legitimidad del divorcio, cuando un hombre hallare alguna cosa indecente, y te acuerdas que hablamos de cuáles eran esas cosas indecentes por las que se podía una persona divorciar, entonces, a pesar de eso, mi hermano, Moisés nunca ordenó ni mandó. Al decir mandó, están diciendo que lo puso como mandamiento. Y Moisés nunca puso como mandamiento. Si no te parece, déjala, pero dale su carta de repudio. ¿Cómo lo malentiende el corazón perverso? ¿Qué es lo que decíamos? Ay, qué pretexto. O sea, imagínate un hombre, ¿qué pretexto voy a poner? Porque, ay, sí está bonita mi mujer, pero, ay, la de la tienda, ay, la que iba en el camión, ay, la que entró, la nueva. ¿Qué está viendo? Maldad en el corazón. ¿Qué es lo que te está dirigiendo? Te está desviando de la verdad de Dios, la maldad de tu corazón. ¿Y qué dices? ¿Cómo le haré? Tengo que buscar. Y empieza el diablito. Pues mira, puedes divorciarte porque invéntale algo, falso testimonio. Mira, pues puedes hacer, dile que no sabe cocinar. Por cualquier tontería. ¿Y qué dice el corazón perverso con tal de desligarse de eso para poderse volver a casar? O sea, a veces nosotros cuando tenemos la maldad en el corazón, nos ciega tanto que no vemos si después de dejar esto podemos seguir con lo otro. Ese es un punto bien importante. ¿Cuál es muchas veces la causa de un hombre que quiere divorciarse porque tal vez le gusta a otra persona o ya tiene otra persona? ¿Qué pasa ahí? Es un acto de infidelidad. Es adulterio. ¿Te acuerdas de aquella mujer adúltera? Que de repente, vamos a ponerlo aquí, la trajeron al Señor Jesús. ¿Para qué? Para tenderle una trampa. No era tanto que querían ver cuál era el juicio. Sabían que el juicio por el adulterio era que le iban a apedrear hasta que muriera. Esa era la ley, hermano. Pero es bien interesante lo que el Señor hace. Viendo, yo puedo discernir, mi hermano, cuanto más el maestro. ¿Qué pasó? La trajeron. A ver, Señor, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. La ley ordena, o sea, que son bien bíblicos, van a la iglesia, no faltan. La ley ordena que la apedreemos. ¿Qué dices tú? Esperaba que dijera, no, es que yo soy amor. Es que Dios es amor. Lo estaban tentando, ¿qué? Le estaban tendiendo una trampa. ¿Qué dijo el Señor? No, bendito mi Señor Jesucristo. Si yo tengo un héroe, ese es mi Señor Jesucristo. A mí me sorprenden las contestaciones, Señor.
Hazme ser así, Señor, porque a veces soy bien burro y me dejo llevar por lo que me dicen. Está la trampa, pero que si bien a ojos vistos, y ahí voy a meterme en ella. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Pero ¿te acuerdas de lo que estaba mencionando la prédica del día viernes? Que si tienes un pecado, ven, confiésalo delante de Dios, pero apártate de él, deja de hacerlo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Quién te condena, mujer? Ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué le dice? No peques más. Hermano, me quiero divorciar. Es que mire que esto, lo otro, aquello y... Ok, hermano, sepárese por un tiempo. Vamos a ver cómo fluyen las cosas, a ver qué Dios dice. Sepárese. No deje a su esposa y eche pegue en este tiempo. No, sepárese. Siga con la responsabilidad que tiene como marido, como esposa. Antes de proseguir, yo haré una pregunta a los fariseos que trajeron a la mujer adúltera. ¿Y dónde está el adúltero? ¿Dónde está el hombre? Porque la palabra, por eso te digo, tenemos que ser conocedores de la palabra. Porque la palabra dice que los adúlteros, y en el Antiguo Testamento, donde está esa ley, no dice traigan a la adúltera, dice traigan a los adúlteros, expónganlos al pueblo, apedréenlos, y así se eliminará el mal de Israel. Los adúlteros, traigan a los dos. Ese pecado es por dos personas, no es por uno. ¿Qué habla? Que eran malos los fariseos, los religiosos de esos tiempos. ¿A poco no en este tiempo así está bien? A ver, pastor, aquí está, le anda poniendo los cuernos al hermano Filomeno. ¿Qué vamos a hacer? Pues traigan al hermano cuando estaba pecando. Tráiganlos a los dos. Cuando traigan a los dos, los atiendo. Así de sencillo. Ah, no, es que el otro es mi amigo. Ah, pues ya los expusiste. No es tan complicado a veces, hermano. La cosa es estar tranquilo, consciente, paciente y alerta. Escuchar con el oído. No escuchar con los ojos, no escuchar con la boca, no escuchar con el corazón. No, los oídos son para escuchar. El corazón no es para escuchar, los ojos no son para escuchar. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos con los oídos. Estamos viendo y por aquí entra y nos enfurecemos. ¿Y cómo lo justificamos? Que es el celo de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿por qué te digo esto, mi hermano? Porque va a haber algo bien importante que se va a desglosar y el hermano lo cantó: el perdón. ¿Por qué entonces Moisés mandó a dar la carta de repudio y de divorcio y repudiarla? Fíjate cómo dice esta pregunta, la traducción en lenguaje actual dice: ¿por qué Moisés nos dejó una ley? Nos dejó, o sea, aquí está la ley, obedézcala, síganla. En ningún momento Moisés dejó esa ley. En ninguno, o sea, es muy diferente que Moisés subió al monte y ¿qué trajo? Las piedras. ¿Con qué? Con los 10 mandamientos. ¿Y qué le hizo? Las puso delante del pueblo y las dejó. Esas sí las dejó. Obedézcanla. Esto es lo que dice Dios. Pero en ningún momento hizo lo mismo que con los 10 mandamientos y dijo: aquí está esta ley, síganla. No, mi hermano. Hay que aclarar eso, porque en muchas iglesias se tuerce. Te digo, te vas a un extremo como la escuela de Samaí, o te vas al otro extremo como la escuela de Yale. O sea, una postura, no se debe, no, sí se puede. Hay un equilibrio. Cristo es ese equilibrio. Por eso estamos estudiando lo que Cristo dijo acerca del divorcio. Entonces, traducción en lenguaje actual dice: ¿por qué Moisés nos dejó una ley? Que dice que el hombre, me lo acomodo, puede separarse de su esposa dándole un certificado de divorcio. ¿Será así de fácil un divorcio, mi hermano? ¿Será así de fácil, mi hermano, separarte? Si tan solo, te voy a hablar del divorcio, mi hermano, en los tribunales. Si tú vas a solicitar un divorcio, ¿qué es lo que hacen los jueces? Te dan un citatorio a los dos. ¿Para qué? Para que vengan a reconciliación.
Si el mismo mundo eso hace, hermano, ¿no crees que la palabra de Dios va a votar todo para que una pareja no se divorcie? Claro, un rotundo claro que sí. Muchos que escucharon la prédica pasada pueden interpretarla como que Dios da chances. No, hermano, Dios no está de acuerdo con un divorcio. Dios no quiere un divorcio. Un rotundo no le gusta. ¿Qué dijo? Que a Dios le desagrada. Así dice la palabra. Que lo aborrece. Aborrece, así dice Malaquías. Aborrece el repudio. Aborrece el divorcio. Por otra parte, vamos a ver lo que dice el mismo versículo 7 en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿por qué Moisés en la ley que un hombre, por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito? Mira, aquí está. Adiós. Ya no te quiero. Petra. Chicha, se acabó el amor. No, hermano, el amor se acaba, es una carta, esa es una canción de José José. No es una ley. No es algo, es que el amor se acaba. Ya el corazón perverso está planeando algo. ¿Cuántas personas sí se quieren separar porque los golpean? Violencia doméstica, violencia verbal, psicológica, física, de todo tipo de violencias que te puedas imaginar, hermano. ¿Cuántas personas sí quieren? Pero cuando tú les dices: sí, hermano, sepárense, pero quédese solo, sola, dicen: sí, está bien. Eso quiere decir que en verdad hay una intención dentro de lo que va por buscar la paz de Dios, por buscar no faltarle al Señor con esa relación. ¿Que prefiere quedarse solo que mal acompañado? San Juan Carlos 5, del 1 al 10. Tampoco no. De ahí se empieza a discernir qué es la intención de una persona. Pero hay quienes pegan el grito: no, hermano, no, ¿cómo me voy a quedar solo si soy guapo? Bello, dice el hermano Pedro. ¿Cómo me voy a quedar así? No, hermano, estoy chavo. Ya como 80 años. Estoy chavo, ¿cómo me voy a quedar así? Con 25 años. Ay, ¿cómo cree, pastor, que me voy a quedar así solito? Desde ahí se empieza a ver, se empieza a discernir la mala intención del corazón, que no es en realidad porque no está glorificando a Dios con su matrimonio. Porque si fuera por glorificar a Dios, se quedaría solo. Allá vamos a desglosar todo esto. Entonces, pareciera que es algo tan fácil, pero te digo, si en el tribunal te mandan a 1, 2, hasta 3 citatorios de reconciliación. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí recapacitan. Ya viendo las cosas en serio, dicen: no, Petra, eres la única. Aunque te falta un diente, pero tú eres la mera pistolera de mi vida. Sí, Pánfilo, estás bien panzón, pero tú eres mi mero pistolero. Y ahí reaccionan: gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Luego, ay, hermano, ya parecen perros y gatos, ya divórciense. No, hermano. Un citatorio, 2, 3, por separado, los volvemos a juntar. Todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que ese matrimonio se desborone. Sigo diciendo, Dios trajo a los que tienen que escuchar ese mensaje. Amén. Eso no es casualidad. No creas que porque no vino la hermanita merenganita, ahí anda siguiendo emociones, tal vez. Ahí andan siguiendo emociones, o tal vez no sé, porque no vinieron. Pero por algo Dios no les permite que escuchen este tema, porque no es para todos, hermano. Algunos lo van a torcer. Por eso estoy tratando de ser lo más explícito que sea, para que no se pueda torcer, pero sé que aún así el corazón perverso lo va a torcer y va a decir que yo dije, como decían los fariseos: a ver, Señor, pero si Moisés mandó, el hermano Juan Carlos mandó, dijo que sí se podía, y cuando vienen a mí, yo les voy a poner toda la palabra para ver si es cierto que yo dije. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que siempre pasa: es que yo creía. Vamos a continuar. Versículo 8. Pero antes de eso, mi hermano, entonces, pareciera que ellos decían que era una orden de parte de Moisés, pero Moisés nunca lo ordenó.
Aunque se reconocía que era legítimo lo que Moisés había dicho, entonces solamente había una causa, que era un pecado sexual. Algo que tenía que ver con que le hayan escondido algo en sus partes pudendas. Entonces, según la interpretación de Jesús, como dice en el versículo 9, pero Moisés no estaba ordenando el divorcio, aunque los fariseos, los de una escuela, los de Hillel, decían que Moisés lo estaba ordenando. Poderoso. ¿Cómo para pelear contra el maestro los que se peleaban por sus posturas se unían para despojar y destruir al maestro? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo se pueden unir católicos con musulmanes? ¿Cómo se pueden unir los de las religiones para pelear y acabar con los enemigos? ¿A poco no? ¿Cómo se pueden unir? Piensan diferente, se han odiado toda la vida, no se ven bien, no se pueden ver ni en pintura, pero se unen para pelear con el mismo enemigo y piensan que es contra nosotros. Se están enfrentando a nuestro Dios. Poderoso sea el Señor. Versículo 8, mi hermano, y aquí es donde es un punto bien importante. Entonces, ¿por qué si Moisés lo dijo? ¿Por qué tú dices que no se puede? Versículo 8. Él les dijo. ¿Quién es Él? Jesús. Esto tiene, está en letras rojitas, esto tiene autoridad, esto tiene respaldo del autor de la vida. Él les dijo. ¿Quieren saber por qué se los permitió Moisés? Y estas palabras dirigidas a un cristiano de veras son vergüenza, hermano. Dios nos libre, fíjate lo que te voy a decir, hermano. Dios nos libre de que nos digan que somos duros de corazón. Esa es vergüenza para un cristiano. ¿Qué les dice el maestro? Les dice, ¿quieren saber por qué se los permitió? Permitió, no lo mandó. ¿Quieren saber por qué se los permitió? Te lo voy a hablar en mi idioma, en mis palabras, por burros. Porque parecen animales, porque no piensan. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Qué dice el maestro? De una manera, por la dureza de sus corazones. Por eso Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio Dios no lo creó. Dios, ¿por qué es importante que primero empezáramos por el matrimonio, después por el esposo, después por la esposa? Porque sabiendo todo cómo Dios lo diseñó, nos pudimos dar cuenta que en el principio, en el Génesis, el Señor nunca escribió algo. Y si no se llevan bien, divórciense. No, ¿qué dijo? Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En ninguna parte tiene punto y coma, un paréntesis, dice punto final. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Por eso Jesús está citando la escritura. A los teólogos, los sabiondos, ¿qué hacen? Con la misma escritura enséñales. Muchas veces tú les vas a enseñar a los católicos acerca de tantas cosas en su misma Biblia y se van a quedar, ay, sí es cierto, van a ser obvios que no la estudian. Es bien fácil alegar, es bien fácil nada más estar contendiendo, pero contiende con tus fundamentos y argumentos. Aquí es un poquito más complicado, pero no es imposible, no es difícil. De hecho, deberíamos defenderlo siempre con la palabra. Y si la palabra lo tiene ahí, que aquellos lo quieran aceptar o no, es problema de ellos, ya no de nosotros. Poderoso del Señor. Aquí hay un punto bien importante, mi hermano. Con esto, ¿cuál es la pregunta inmediata que te vas a hacer? Con este versículo 8. Te lo voy a repetir. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio, no fue así. ¿Cuál es la pregunta inmediata? En lo que me he hecho un traguito de agua. ¿Qué pregunta es inmediata, es necesaria, es obligatoria hacer ahí? No tengas miedo, Roger, estamos aprendiendo, estamos estudiando la palabra. Eso es algo que yo hago mucho, predicadores. Yo indago a la misma palabra. Yo le pregunto a la misma palabra, porque la misma palabra me va a dar las respuestas. Ahí está el llevar el hilo.
Por eso tengo la tranquilidad de decir, Señor, si tú me vas a juzgar en aquel día, tú me vas a juzgar como pastor, como predicador, como lo que tú quieras, júzgame por haber predicado este libro. Si por predicar este libro merezco el infierno, mándame, tú eres Dios, tú eres el creador de todo, y tú haces con tu creación lo que te plazca. Yo te entregué mi vida, tú puedes mandarme a donde tú quieras, Señor. Y aún así, sea tu nombre bendito. La primera pregunta que yo voy a hacer, mi hermano, es: ¿qué quiere decir duro de corazón? ¿Sabes qué es duro de corazón? Tal vez lo leíste de corrido. Duro de corazón es malo. Pues así. Pero si te detienes, vas a empezar a entender la escritura. Hay que leer con detenimiento. Preguntémosle la misma escritura y el Espíritu Santo te va a contestar. Pero antes de contestar esa pregunta, ¿qué quiere decir duro de corazón? Vamos a la misma palabra. La misma escritura va a responder esta pregunta, hermano. Y es de gran peso. Si tú vas, ¿quién tiene Reina Valera? ¿Todos? Si tienes Reina Valera, ¿cuál es el contexto? ¿Qué quiere decir con el contexto, predicadores, hermanos que estudian la palabra? ¿A qué me refiero con el contexto? Lo que está escrito antes y lo que está escrito después. Si tú no lees el contexto antes o el contexto después, lo que está haciendo después, corres el riesgo de interpretar la escritura a tu conveniencia o interpretarla de manera incorrecta. Tienes que saber el contexto, qué se escribió antes, para que puedas ver el sentido del por qué se escribió eso. Entonces, esa es una regla de la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a eso, a interpretar de manera correcta la escritura. Y la hermenéutica dice: siempre lee el contexto anterior y el posterior. De esa manera, si yo leo una carta desde la parte media, podré tener la interpretación precisa, podré entenderlo de manera correcta. ¿Te imaginas que diga: y al hermano Pedro apedréenlo y sáquenlo para afuera y no le den nada, y golpéenlo? Y tú dices: ¡sangre! Esta es carta del hermano Patricio, pero ¿por qué me desea eso? Porque lo tomaste desde el principio, desde el medio. Pero si lees desde el principio, a lo mejor el hermano escribió: y entonces, mis hermanos, tuve un sueño donde al hermano yo, y ya dices: ¡ah! Bueno, en la palabra es lo mismo, hermano. ¡Ah! No quiere decir esto. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Sacando de contexto acerca del negocio. Por eso es importante que siempre cuesta, hermano, es dedicación, tiempo, porque a veces tendremos que estudiar capítulos largos desde atrás para entender por qué se dijo una frase. Esa es la hermenéutica. Entonces, vamos a aplicar eso. ¿Por qué? Porque mediante esa herramienta, mientras se regla la hermenéutica, vamos a poder entender qué quiere decir la Biblia acerca de una persona dura de corazón. ¿Cuál es el contexto? Si nosotros retrocedemos, capítulo 19, en Reina Valera, trae subtítulos. Yo muchas veces, para rápido, como ya lo he leído, la gloria de Dios, leo el subtítulo y ya más o menos recuerdo de qué habla la escritura. Pero si no me acuerdo, lo vuelvo a leer, porque no quiero cometer el error y darles gato por liebre. Entonces, si retrocedemos un subtítulo antes, ¿cuál es el subtítulo, mis hermanos? Según Reina Valera. No me vean a mí, vean su Biblia. Ahora sí los agarré en curva, mis hermanos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el subtítulo de Reina Valera? Los dos deudores. Es interesante ese contexto. Pero vamos más atrás, mi hermano. ¿Cuál es el otro subtítulo? Tiene que ver con el canto que cantó el hermano Patricio. ¿Cómo se debe de perdonar? ¿De qué estaba hablando Jesús antes de llegar a hablar del divorcio? De cómo se debe de perdonar. ¿De qué estaba hablando Jesús después de que dijo cómo se debe de perdonar? De dos deudores. Por si no lo entendieron, déjaselo con palitos y bolitas. Los dos deudores. ¿Qué dicen cómo se debe de perdonar, mi hermano? Si tienes un problema con tu esposa,
Vamos a aplicar lo que está escrito. ¿Cuál es la primera regla? Ve con el pastor y ponle el dedo antes de que te gane. Eso lo aplican muchas parejas. Antes de que me gane, déjalo, voy a acusar. No, el primer punto es: habla con tu marido, habla con tu esposa. ¿No entiende? Bueno, ve con los líderes, segundo paso. Si no entiende, vayan con el pastor. Si sigue necio o necia, expónlo a la iglesia y tómenlo como si fuera ¿qué? Un gentil, un pagano. Porque si viene a la iglesia y no quiere obedecer la palabra de Dios, no es cristiano entonces. Ya hablábamos, ¿existe el cristiano que no obedece? No. ¿Por qué hay cristianos que no obedecen? No. Volvemos a lo mismo de las preguntas. Esa pregunta está mal hecha, hijo, hija. La Biblia nunca habla de cristianos que no obedecen. Eso es antibíblico, eso no existe. Ay, entonces, ¿qué quiere decir? Que si no obedece, no es cristiano. Todos desobedecemos, nos equivocamos, pero ¿a poco no tenemos en el corazón poner manos a la obra? Ponernos a cuentas. Eso es de cristianos. Todos nos equivocamos, pecamos, fallamos, pero ¿tienes en el corazón enmendarlo? ¿Tienes en el corazón ponerte a cuentas con Dios? ¿Tienes en el corazón pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido de tal manera? Eso es de cristianos. No es permiso para pecar, no. Procuremos no hacerlo. Esforcémonos para no hacerlo. Pero si llegamos a pecar, pidámosle primero perdón a Dios y después alejémonos de ese pecado. ¿Y por qué se menciona esto, mis hermanos? Precisamente el divorcio es un pecado. El divorcio no es del agrado de Dios. Entonces, bueno, ya nos dio ciertas reglas el Señor para aprender a perdonar al hermano. Pero puede ser que en el primer punto se perdonen. Gloria a Dios, habrás salvado ese matrimonio. Habremos puesto nuestro granito para que ese matrimonio no se desmorone. Gloria a Dios si lo logramos. Pero si no, sigue la siguiente parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos personas. En un matrimonio son dos personas. Y si hablamos de tres, es Dios, ¿eh? No hablamos de la suegra, no hablamos del suegro, no hablamos de la vecina, que a veces es la que más opina, la mamá que es la que más opina. No. El matrimonio es de dos. Y si hay uno ahí, que es el tercero, ese es el Señor, el juez, el que va a ordenar todo, el que va a mantener todo, cumpliendo la función por la cual Él diseñó el matrimonio y asegurándose de que el esposo sea esposo como Él dice que los esposos son para su esposa y viceversa. Porque tanto Él va a cuidar a su hija como a su hijo. No siempre es víctima la mujer, a veces la víctima es el hombre. Antes se oía mucho que el hombre le pegaba a la mujer. Ahora es al revés. Ahora se escucha que la mujer le pega al hombre. Se han cambiado los papeles. Se hablaba de machismo, ahora se habla de feminismo. Tremendo, hermano. Este mundo está con las patas para arriba, dirían por ahí. Entonces, después de que les enseña cómo se debe de perdonar, porque fíjate, es bien interesante. Yo lo estaba meditando en la mañana con el Señor. Digo, Señor, y el Señor me hablaba esto. Porque yo les puedo dar las instrucciones en la prédica, pero todavía falta. A ustedes se les olvida. Ustedes piensan que cierran la puerta y yo me quedo encerrado en el templo. Sáquenme, ya no puedo ver a mi pueblo. No, Dios está en todas partes y lo que está viendo que estamos predicando, pensando, inclusive lo que estamos nosotros de las intenciones de corazón, Él también lo está viendo allá afuera. Así como el diablo, pero el diablo no es omnipresente. Te sigue para ver qué andas haciendo. Dios no nos sigue, Dios está ahí. A ver. Ya le expuse mi palabra acerca del divorcio, pero no me gusta. Déjame ver si lo obedece. Entonces sigue el siguiente tema: los dos deudores. Primero les enseña cómo perdonar. Les dice cómo se debe de perdonar, cómo son los procesos en la iglesia. Y aquí dice que, fíjate lo que dice los dos deudores. Ay, poderoso es el Señor. Vamos a resumirlo.
los dos deudores es una parábola que habla de dos personas. ¿Qué es lo que hacen estas dos personas? El rey está cobrando lo que le debe uno de sus súbditos. El súbdito le debe una cantidad de que ni trabajando tiempo extra las 24 horas le va a poder pagar durante toda su vida. Algo que impagable. Está bien tremendo, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con el divorcio, es el contexto del divorcio. ¿Y qué pasa? De repente le dice: Señor, perdóname, te voy a pagar hasta el último centavo. El jefe, movido a misericordia, le dice: está bien, te perdono toda tu cuenta. Y entonces sale el súbdito, bailando y chiflando: ya no debo nada. Ojalá que así le hiciera letra, pero Salinas Pliego está más para ver qué me quita que nos perdone la deuda. Entonces, bueno, sale de ahí bien contento porque fue perdonada la deuda. Pero ¿qué pasa? Se encuentra uno que le debe 20 pesos. Yo he sabido, hermano, yo he visto, he sido testigo de personas que se pelean por 5 pesos que le prestaron a su hermano, a su tío, a su primo desde hace 15 años. Se siguen acordando de la deuda y se les olvida lo que se les ha perdonado a ellos. ¿Cómo es posible que a esta persona le perdonaron todo y no pasó un mes ni dos? Pasó un ratito saliendo de donde estaba el rey, con el rey, de la presencia del rey, y se le olvida lo que le perdonaron y empieza ¿qué? A cobrarle a su hermano. Tremendo. ¿Cómo de repente al esposo va y le pide perdón a Dios? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? Vamos a hablarlo literal, hermano, sin pelos en la lengua. La espada del Señor traspasa quien tenga que traspasar. ¿Cómo es el esposo que es infiel? Porque la Escritura nos ha estado hablando de infidelidad. El esposo es infiel y de repente dice: perdóname, Señor, perdóname. Dios lo perdona. Punto y aparte, vamos a dejar en stand-by a la esposa. Dios le perdona ese pecado de infidelidad, pero de repente le encuentra un mensaje, le encuentra algo chiquitito de un tigre para su esposa. ¿Y qué hace? Se ofende. ¿A poco no? Se siente ofendido. Se le olvida que Dios le perdonó la infidelidad que él le hizo, comprobada, casi grabada, y él por una cosita que a lo mejor es un malentendido, no siempre, pero qué tal si es un malentendido, se lo toma tan a mal que quiere agarrar de las greñas como a la mujer adúltera. Vamos con el pastor, aquí está, pastor, aquí tengo el mensaje. Y no era algo malo, era el pago de la leche que tú no quisiste pagar. Señor, tu Santo Espíritu está hablando. Tremendo, ¿verdad? Así somos, hermano. Exacto. ¿Por qué te hablamos de esto? Primero, porque es el contexto, y segundo, de esa manera se puede visualizar cómo es una persona dura de corazón. Quiere que le perdonen todo, quiere que le toleren todo, pero él no está dispuesto o dispuesta a perdonar ni a tolerar lo que le hagan. El que me nace, me la paga. Le perdonaron la infidelidad, Chencha Petra le perdonó la infidelidad a Pánfilo, pero con una cosita pequeñita que ni siquiera tal vez tenga que ver. O sea, tampoco es de que me la hacen, me la pagas, te la hago. Con la vara que me das serás medido. No, hermano, me la hiciste, pues yo también pasar a mano. No, hermano, eso habla de que eres duro de corazón, que no has entendido lo que el Señor, no has entendido por qué Cristo murió en la cruz por ti. ¿Te puedes llamar cristiano? No. De verdad, llevo 30 años que yo ministraba. Eso estuvo tremendo, ¿verdad? Yo era antes predicador, yo era músico. Pues nada más te engañaste todo ese tiempo, lo vendiste al Señor, porque si hubieras caminado un poquito al arrepentimiento, primero, seguirías estando donde el Señor te puso, y segundo, no estarías allá compitiendo con él. Tremendo, mi hermano. ¿Cómo va tomando sentido? Este es el contexto del divorcio, de por qué Cristo tocó el tema del divorcio.
¿Por qué crees que Él es desagradable? Porque no es agradable para Dios que Él te perdona, pero tú no estás dispuesto a perdonar. No todos pueden perdonar. ¿Habrá un cristiano que se diga cristiano que no pueda perdonar? No, hermano. Si no puede perdonar, entonces tal vez no es cristiano. Pero hay circunstancias muy difíciles. ¿En qué? En las cuales cuesta mucho el perdón. En una infidelidad, ya lo hablamos en la prédica pasada, Dios te va a perdonar. Tu cónyuge te puede perdonar. Pero el que te perdone no quiere decir que esté obligado, obligada a seguir contigo. Si esa persona decide diluir eso, tiene el respaldo de Dios para hacerlo. Pero hay algo que sí es obligatorio, de si sí o sí, perdonar. ¿Y por qué? Primero, Cristo enseña cómo se debe de perdonar y después porque lanza la parábola de los dos deudores, por si no lo entendieron. Pero a ustedes les perdoné todo. Tienen la responsabilidad de perdonar todo lo que les haga. Ay, no, yo soy cristiano, pero no soy menso. Soy manso, pero no menso. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué no quieren venir a escuchar palabra de Dios, hermano? Esto es lo que Cristo les predicaba. Y gloria a Dios. Tú dirás, ay, hermano, estudio. No, hermano. Es el mismo Espíritu Santo que está en ti el que está hablando. Es el mismo Espíritu del Señor el que está predicando y enseñando esta mañana. Es Él. ¿Pero qué quieren todos? Andar remolineando y eso está bonito. Yo no digo que no lo hagas, pero hazlo de la manera correcta. Está tremendo, mi hermano. La frase "por la dureza de vuestro corazón" subraya la verdad de que el divorcio es solo el último recurso. Último, mi hermano, y lo voy a volver a mencionar. El último recurso, no el primero, no el que esté a la mano. Con un divorcio nos vamos a tardar meses, semanas, años, no sé, para que eso ocurra. Porque ¿qué es lo que pasa? Divórciese. Me quiero divorciar. No quieren pelear. Tremendo, mi hermano. Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a todos los que van a escuchar este mensaje. Pues se andan diciendo que yo dije que yo como Moisés les permití dar la carta de divorcio por cualquier situación. No, yo no estoy dando ninguna aprobación. Dentro de lo que yo hago como pastor, voy a hacer hasta el último, hasta lo último que tenga que hacer para evitar un divorcio. Y vaya que el Señor me da palabras. Vaya que el Señor me respalda cuando eso llega a eso. Poderoso es el Señor. Hasta ahorita, hasta el momento, mi hermano, para gloria de Dios, en los matrimonios, en las familias que han venido a pedir consejo a este siervo inútil, no he visto un divorcio por lo que Dios les ha dicho. Pero ha tenido mucho que ver que obedecen el consejo de Dios. Poderoso es el Señor. Entonces, es el último recurso y lo tomaremos como que en cuenta por una causa que realmente valga la pena. Para que no vengan a perder su tiempo que porque no saben coser los frijoles, que porque el huevo me hizo con cáscara, que porque a él le huelen bien feo los pies, que porque no. Eso va a ser algo que yo voy a rascar la cabeza. ¿Está hablando en serio, hermano? Esas son tonterías, esas no son razones para divorciarse. No, hermano, es que ya no lo aguanto. Sepárese. A los 3 meses, es que hermano, tu cuerpo tiene necesidad, reconcíliese con su esposa. Si tan importante, tan necesario es eso, reconcíliese, porque no puede hacerlo con otra persona. Ay, pero es que Moisés, no, está malentendiendo las cosas. Por duro de corazón, eso quiere decir por burros. ¿Por qué? La Escritura, cuando estudiamos Isaías 1, ¿qué nos decía? Nos compara con animales cuando no obedecemos y no queremos hacer su voluntad. Que es más listo el burro, dice Isaías, que nosotros. ¿No lo creen? Vayan al capítulo 1 donde estudiamos. Poderoso es el Señor. Entonces, ese es el contexto, mi hermano. ¿Cómo Cristo, antes de llegar a hablar y tocar el tema del divorcio, les habló de esto? Entonces,
La traducción lenguaje actual es el versículo 8 de Mateo. Dice así: Jesús les respondió. Moisés les permitió, no le dio permiso, les dio, los dejó, pero todo recae sobre ti. Nada de que, es que me dijo Moisés, señora, Moisés, otro más a tu cuenta te voy a cargar. No, la responsabilidad cae sobre ti. Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Eso es un duro de corazón. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? ¿Qué es concesión, hermano? Es el acto y efecto de conceder. ¿Cuáles son palabras sinónimas? Permiso, licencia, aprobación, regalo, otorgamiento, favor, adjudicación. Te lo estás adjudicando, tú eres el único responsable. No creas que Moisés va a cargar con eso, no creas que yo voy a cargar con eso. No, lo vamos a cargar cada uno de nosotros. Dios sabe si fue justo o fue injusto. De una manera más, en un solo concepto, mi hermano, ¿qué significa dureza de corazón? Es un corazón obstinado. Se refiere a una actitud endurecidamente egocéntrica. ¿Qué dice eso? Que solamente piensas en ti. ¿Qué es lo que pasaba con el deudor? Solamente pensaba en perdóname, Señor, pero cuando llegó un momento, no, me la pagas, págame 20 pesos o te meto a la cárcel. ¿Qué pasó? Lo meto a la cárcel. Vieron los guardias del rey, fueron corriendo. Señor, ¿te acuerdas de aquel que le perdonaste la suma millonaria? Sí. ¿Qué pasó? Lo perdoné. Pues bueno, por 20 pesos fue y metió, le dio una calentada, de un chacazo desmayó a uno que le debía 20 pesos. Ah, sí, tráiganmelo. Así va a ser Dios con nosotros si no imitamos su manera de proceder, de actuar y de ser. Tremendo. Eso solamente lo hacen los cristianos y amigos. ¿Por qué te decía al principio que tenemos algo todavía, una raíz, un residuo? Al final de la prédica vamos a orar, vamos a entregárselo al Señor. Si necesitamos perdonar a alguien que nos hizo mal, hagámoslo. Si tenemos algo, pongámoselos en las manos del Señor. Ahora, ¿qué significa dureza de corazón? Pero ahora, ¿qué significa ser duro con el corazón? Ser duro de corazón significa arrastrado por ese instinto. ¿A poco no es así? Se deja arrastrar por su pensamiento egoísta, haciéndonos insensibles de varias formas, oscureciendo nuestros pensamientos, robando nuestra energía de nuestros mejores deseos y evitando que miremos al otro cara a cara. Está tremendo, mi hermano. Esto está tremendo. Ya ves que no es nada más duro de corazón, ¿no? Tiene que ver con él muchas cosas. Ser duro de corazón es algo que nos debe de dar vergüenza si nos llamamos cristianos. ¿Cuál es la causa por la que Moisés permitió un divorcio? Primero, por infidelidad literal, con permiso de Dios. Pero la segunda, por duros de corazón, por egoístas, por necios, por tercos, por tontos, por torpes, por tantas cosas. Pero como muchos hablan ahí, ay, ya Dios me divorció, ya Dios me dio. O sea, hay un extremo que dice que no, y un extremo que dice que sí. Mantengamos nosotros bajo el equilibrio. Ay, va pastor, pero es que yo cuando llegué, pues ya llegué divorciado. No te preocupes, ¿ya te bautizaste? No, pues bueno, bautízate para que Cristo te limpie de todos los pecados que tienes. No, ya me bauticé, Dios ya te perdonó entonces. Pero no puedo perdonar a la traicionera. Entonces aún no te ha convertido Él. Ojalá y que fuera que nos convirtiéramos. Es fácil, no nos convertimos bien fácil. No, el que convierte es Él. Eso es por poder de Dios.
Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 9. Ya casi terminando. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. De repente dicen, sí, híjoles, pues luego para allá malo, luego para acá malo. Es que hermano, ¿por qué te tienes que andar haciendo para un lado, para otro, si tu lugar está en el centro? ¿Para qué te haces para derecho? ¿Para qué te haces para izquierda? Si tú estás en el centro. Es por eso que estudiamos los casos, es por eso que analizamos los casos, es por eso que dedicamos tiempo a los casos de los problemas de los matrimonios, personalmente, por separado y a cada uno, porque todos traen consigo cosas diferentes, causas diferentes, problemas en el matrimonio diferentes. Son simple y sencillamente personas que son diferentes. ¿A poco no? Para evitar que caigan en este error, está que el pastor les va a dedicar tiempo, que los ministros van a dedicarle tiempo. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos, si es así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y muchos se ponen en esa postura, pero cuando pasa el tiempo, ven a las parejas que se llenan de odio. Ay, sí, ridículos. Nada más andan ahí besándose, abrazándose, agarrándose de la mano. Eso está mal. Eso no es santo. No, hermano. Que una pareja comprometida, que un matrimonio se agarre de la mano, es algo que Dios hizo para los que se han casado, para los que están comprometidos. Que se guiñan el ojo, que se digan palabras bonitas. Eso es lo que Dios tiene para los matrimonios, para los comprometidos. ¿Por qué es que no se pone celoso, celosa? Porque lo quiere. ¿Y por qué no se pone a cuentas con Dios? Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 10. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Qué pensamiento tan más humano, tan más vano? ¿Por qué te casas tú con una mujer? ¿Por qué te casas tú con un varón? Porque lo amo. No, no debe de ser la principal causa. La principal causa por la que un hombre se casa con una mujer y viceversa es ¿por qué? Para hacerlo feliz, para hacerla feliz. Porque el que yo te amo, estás hablando de ti, estás hablando de manera egoísta. Es para hacerlo feliz, para hacerla feliz. Poderoso es el Señor. Esa frase me llama la atención. Los discípulos de Cristo dicen, no conviene casarse entonces. Los discípulos entendieron correctamente la naturaleza permanente del matrimonio. Si tú quieres andar de Don Juan, mejor no te cases. Si tú eres enojón, si no te gusta que te den órdenes, si no te gusta perdonar, si no te gusta, no te cases, hermano. No le hagas la vida miserable a un hermano, una hermana. Sigue, ahí tú ahora sigues con tu amargura, pero no le hagas la vida así a un hermano, una hermana que sí quiere amar a alguien, que quiere ser amado o amada. Entonces, y Jesús estaba fijando un muy alto estándar, ¿sí, hermano? El estándar de Jesucristo acerca del matrimonio, el estándar de Dios acerca del matrimonio es algo altísimo, porque el que lo creó es altísimo. Permitiendo solamente el divorcio en las más extremas de las circunstancias, no en cualquier circunstancia, en circunstancias extremas. ¿Cuál es la postura que debemos de tener, hermano? Tú deja que Dios sobre. Ay, hermano, pero es que ya no aguanto. ¿Quién lo escogió? ¿Tú o Dios? No, pues Dios. Si Dios te lo hubiera escogido, tal vez no hubiera sido eso. Y sabe el teólogo, entonces ¿por qué con Ocias? Ocias tuvo la decisión de decir, Señor, acepto ese reto, dame lo necesario para poder con todo eso. Pero pudo haber dicho, no, Señor, porque no estoy preparado, no soy lo suficientemente comprensible, no me gusta perdonarlo. Pudo haber dicho que no por X circunstancia, pero sin embargo, ¿qué decimos nosotros? La pregunta es esa: ¿Dios escogió a tu marido, a tu esposa? No, pues no, Señor, yo la escogí. Por eso está como está la situación.
tendrían que cuadrarse los dos, y créeme que se levanta el matrimonio. Créeme que Dios lo salva. Versículo 11. Cristo entonces les dice, Maestro Jesucristo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Y que a quienes se les es dado? Solamente a los obedientes, mi hermano. Solamente ellos van a tener éxito en el matrimonio. ¿Por qué? Porque te hacen y te aguantas, perdonas. Pero también tú haces y también te perdonan. Te toleran, pero tú también toleras. Te dan el avión, te dan chanza, pero tú también das el avión, también das chanza. Eso es el matrimonio, hermano. No siempre, no, hermano, es que no somos incompatibles. No, si fueran compatibles, hermano, entonces no es el punto. La Biblia habla de personas incompatibles. No eres compatible simple y sencillamente porque debemos de vernos en un espejo y somos diferentes. La mujer fue creada de manera diferente. El hombre fue creado de manera diferente. Ya lo estudiamos. El que sean incompatibles, se ha predicado en las iglesias cristianas que es malo, que es pecado, que ahí está el error. No, hermano. La Biblia nos enseña cómo sobrellevar a las personas que no son compatibles con nosotros. ¿A poco los del mundo, cuando les hablamos de Cristo, son compatibles? Todos lo aceptan. No. ¿Pero qué hacemos nosotros? Mostramos lo que Cristo nos ha enseñado. Florece, la luz alumbra por medio de las actitudes, de las virtudes y dones que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros. Si es que lo hemos dejado trabajar. Versículo 12, mi hermano, de esta parte, la última. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué es un eunuco, mi hermano? Un hombre castrado. Un hombre castrado. No hay eunucas, no, eunucos dice. Es un hombre castrado. ¿Qué quiere decir? Que no puede procrear. Que está, ahora sí que, no aislado, pero está tomado en cuenta para mantenerse sin casarse. ¿Cuál era la función de un eunuco de acuerdo a los tiempos bíblicos? Tener el control, cuidar el harén de mujeres. ¿De quién? Del rey. ¿Te imaginas que le ponen ahí un don Juan? Un gavilán pollero. Tremendo, ¿verdad? Pero no, ¿qué hace? Era un hombre castrado. ¿Qué tenía? No tenía deseo de mujer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que hay tres tipos de eunucos. Uno dice del vientre de su madre. Así nacieron. Segundo, hay eunucos que son hechos eunucos por el hombre, como estas personas que el rey escogía, los castraban para ponerles a cargo el harén de sus mujeres. Y tercero, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esto habla del celibato. ¿Por qué es que muchos sacerdotes católicos, también hay pastores, pero más se supone que los sacerdotes católicos practican el celibato? ¿Y por qué se han destapado crímenes horribles, repugnantes acerca de los sacerdotes que violaron a niños, que violaron a las monjas, que violaron esto? ¿Por qué? Porque no les es dado a todos. Muchas veces se divorcian, se separa una pareja. No, yo voy a ser como el apóstol Pablo, voy a dedicar eso. Voy a seguir el celibato como el apóstol Pablo. Y le anda mandando mensajes a todas las hermanas de la iglesia. A ver quién con quién pega. Lo mismo con las mujeres. Entonces, a veces es por causa del reino de Dios. Si Dios, el apóstol Pablo habla de que si no tienen don de abstinencia, entonces mejor cásense. Porque si no van a pecar y van a faltarle a Dios. No, es que hay muchos que quieren el premio, la bendición de la relación, de la intimidad con las mujeres, pero no quieren la responsabilidad de mantenerlas. Viceversa, hay mujeres que quieren el premio de la intimidad, pero no quieren casarse porque así está mejor. Porque así cada quien están libres. ¿Quiénes son los únicos que hacen eso? Los animales. ¿A poco no? Termina entonces ahí diciendo, hermano, te voy a mencionar 3 casos verídicos que hablan acerca de todo lo que estuvimos estudiando hoy. Con eso terminamos. Primer caso, yo creo que con todo lo que estudiamos hoy y lo anterior vas a poder identificar qué tipo de persona es esta que escribió esto. Son 3 casos de 3 personas que dan como su opinión, su testimonio acerca de cuando se divorciaron. Primer caso,
El antes y el después del divorcio, esta persona le pone. Dice, el divorcio es una etapa que cuando te casas esperas no tener que pasarla, puesto que el sueño de que dure para siempre es de ambos. ¿Eso es correcto? A mí me parece, creo que sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo esta persona. La siguiente línea dice, el divorcio es una etapa adicional para varias personas. ¿Qué es una etapa adicional? Es esa etapa que marca un antes y un después de quienes la viven. Ahí ya empiezo a diferir. Yo no tengo el divorcio como una opción. Si yo me caso con alguien, en mi mente está para toda la vida. Ya que las circunstancias vayan pasando, yo tenga que ir batallando y venciendo cosas, es diferente. Pero en tu mente, yo creo que en la mente de todos los que se casan está para toda la vida. Sin embargo, esta persona lo está dando como algo, una herramienta de la cual puedes tomar en caso de. Ya de ahí se está empezando a desviar. La idea de un divorcio no se te cruza por la cabeza cuando le das el sí a tu pareja. En aquel compromiso que sellas con un anillo en tu dedo, sintiendo 1,000,000 de emociones y pensando que esa persona es el amor de tu vida. Estoy totalmente de acuerdo con esta persona. Continúa. Pero llega un día que no importa si ya llevas años o meses, incluso días de casados, que por tu mente pasa la idea del divorcio y analizas el porqué de esa idea. Debes aprender que el divorcio no es tan malo como lo pintan. Es peor estar atado a una persona que no quieres, quizás por el qué dirán los demás, o quizás porque te dijeron que el matrimonio es para siempre. ¿Cómo una persona empieza con una idea correcta, pero cómo se empieza a diluir y a distorsionar esa idea? Primero ya lo dijo, literal, es un adicional. Ahora está diciendo, no es tan malo como lo pintan. No tengas miedo de no querer divorciarte por tus niños. Tus hijos siempre van a ser tus hijos. Créeme que es mejor que crezcan en un ambiente de tranquilidad que crecer en un ambiente de peleas de pareja. En un ambiente donde ya no hay amor. Recuerda que los niños son como una esponjita que absorben todo. Qué bonita la psicología, ¿verdad? Nos da pautas donde no hay pautas. Si te divorciaste, míralo como el fin de una etapa y el comienzo de otra en la cual te vas a recuperar a ti misma, en la cual ya sabes qué errores no debes de cometer. Como que suena acuerdo, ¿verdad? Como que suena como que sí, cierto, es mejor. Es mejor. No cometas el error de divorciarte y vivir en la misma casa o en cuartos separados. Eso no te va a ayudar. Necesitas terminar con esa etapa de raíz. Eres fuerte, confía en ti misma. Ahí se está relatando que es una mujer. No te culpes por haberte casado con alguien y que ya no haya funcionado, pero sí cúlpate si no te vas del lado de alguien que no suma en tu vida. Recuerda, camina en amor propio, como siempre lo digo. ¿Cómo se llama este grupo? ¿De qué grupo lo saqué, hermano? Dios me lo puso ahí. ¿A poco no suena como que suena convincente, como que suena acuerdo, verdad? ¿Qué puede decir un hermano a medias tintas? ¿Qué puede decir un hermano que está pasando la situación? Ya ve, hermano, ya ve. Déjame decirte que lo saqué de una fuente secular. Déjame decirte que suena muy bonito, la psicología suena bien bonita, pero no te sana, no te ayuda en realidad. Bueno, ese es el primer caso, mi hermano. Caso número 2. En el 2015 yo estaba casado y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería más estar casada. Esto es interesante.
mi esposa, ella decidió. Yo sí quería, yo sí estaba dispuesto a todo, a luchar, a pelear, pero ella lo decidió. Fíjate. Y me dijo, no estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio. Yo estaba afuera, vivía en Estados Unidos y ella pidió volver al país de donde son. Sus palabras fueron: quiero volver a mi país, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada. Luego yo leí un libro que se llama Prova da Fogo. Esto es A Prueba de Fuego. ¿Quién ha visto esa película? Se hizo una película de ese libro. ¿A poco no está algo bien poderoso? Está tremenda esa película. Bueno, en el libro se te amplía más, hermano. Está tremendo. Ese es un... levanta matrimonios ese libro, hermano. Porque está hecho a base de la palabra de Dios. Este libro es genial. Y para cualquiera que tenga problemas de matrimonio, yo lo recomiendo. Y aunque es bueno, para cualquiera que tenga problemas de matrimonio, yo les recomiendo este. Este lo salva porque lo salva. Hice todo para que el divorcio no ocurriera. Fíjate cómo eres una persona con un corazón diferente. Cómo la otra persona se vio reflejada en lo que estuvimos hablando de la palabra de Dios. Cómo aquí es otra persona diferente, una situación diferente, pero cómo la intención de su corazón es otra. Dice, hice todo para que el divorcio no ocurriera, porque ahí es donde entra el conflicto del cristiano. Y sí es cierto, porque nos enseñan que el cristiano no se casa para luego divorciarse. Y sí es verdad, enseñamos que no se deben de casar, que no nos debemos de casar para luego divorciarnos. Así que dije, lucharé tanto como tenga fuerzas para luchar. Porque llega un momento que las fuerzas se nos van. Pero hay un guerrero incansable que no se cansa y que no se le acaban las fuerzas. ¿Quién será? Pero llegó un momento en que ella insistió y dijo: yo no quiero más, simplemente no quiero. Y luego volvió a su país, firmó los papeles del divorcio y nos divorciamos en diciembre del 2015. ¿Por qué te mencioné la fecha? Porque fue en el mismo año, 2015, cuando empezó y cuando terminó. Pero llegó un momento en que ella insistió, dijo: ya no quiero más. Pero punto final. Aquí termina la historia con dos hijos maravillosos, como lo son Merenganita y Merenganito. Me quedo un año soltero, tratando de asimilar la situación y dirigiendo mi vida como cristiano. Era un cristiano que lo está narrando, hablando con mis pastores. Qué diferente suena, ¿verdad? La otra persona seguía lo que se le ocurría, lo que ella pensaba que estaba bien, pero esta persona está poniendo las cosas en manos de los que Dios puso como líderes y ministros de la iglesia. ¿Tú crees, adelantándome, tú crees que sea el mismo resultado? Vamos a ver. Me quedé un año soltero tratando de asimilar la situación y dirigiéndome como cristiano, hablando con mis pastores, leyendo la Biblia, porque la Biblia dice que no te divorcies. Y yo estaba allí divorciándome. Qué tremendo esto, mi hermano. Pero entendí que si eres cristiano y buscas al Señor y quieres seguir, vale. Si tu cónyuge no quiere, dices: amén, vete en paz y yo también en paz. ¿Qué diferencia? ¿Cómo buscó el consejo de Dios? ¿Cómo se está respaldando porque no quiere ser condenado? Porque la Biblia dice: no lo hagas. Pero como el Espíritu Santo, de acuerdo al caso de él, entendamos esto. No es para, así como dijo el pastor, para mí también. No. Esto es en el caso de él. Tus circunstancias, estoy seguro que son diferentes a las de él. Habrá otro tipo de consejo. Entonces, me llama la atención esto. Pero entendí que si eres cristiano y buscas al Señor, eso es muy importante. Si eres cristiano, vives como cristiano.
actúas como cristiano, caminas como cristiano, lees la Biblia como cristiano, no como lo que tú quieras. Lees como cristiano, entiendes como cristiano. Ese es un cristiano. Y buscas a Dios, lo más importante para ti va a ser el consejo de Dios. Si Él te dice que sí, luz verde. Pero yo no creo que Él te diga que sí. Yo creo que Él dejará que las cosas pasen, como en ese caso, y que se den por sí solas. Entonces Él te estará dando la libertad. Pero ¿cómo es? Si eres cristiano y buscas al Señor. Ahora, si tú te pasó esto, hermano, si te ha pasado esto, si conoces a alguien que le pasó esto antes de venir a Cristo, por eso es la importancia de venir al bautismo y ser cubierto con la sangre de Cristo, para que borre todos esos pecados. Y de ahí, borrón y puerta nueva. De ahí, procura ya no pensar en divorcio ni nada de eso. ¿Tienes problemas? Habla a tu mano, hermano, a veces eso es sabio y soluciona todo. ¿Quién crees que es esta persona? Es un futbolista muy conocido. Su nombre es Ricardo Isaacson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká. A él le pasó esto. No estamos exentos, mis hermanos. Podemos ver aquí un caso muy peculiar donde ella tomó su decisión. Puede ser él que haya tomado su decisión, pero ella no. ¿Qué va a pasar si tenemos un caso aquí en Casa de Oración? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a actuar como cristianos, vamos a hablar como cristianos, a aconsejar como cristianos y vamos a buscar el rostro del Señor. ¿Para qué? Para que toque el corazón de la persona que ya se le metió en su mente divorciarse, por la razón que sea. ¿Ves cómo aquí no hay una infidelidad? No hay nada de eso, pero cómo Dios puede obrar. No, hermano, la Biblia sí. Dureza de corazón otra vez. La Biblia dice que si no es por infidelidad, entonces no se puede divorciar. Bueno, no la mostró Kaká, pero sí la mostró su esposa. Se ve la diferencia, que él sí estaba buscando al Señor, pero ella no. ¿Cuáles crees que son las palabras de la esposa? ¿Cuál crees que fue una de las causas que su esposa dice? Por ahí está en internet, hermano. Dice que lo dejó, que porque dice que él era muy correcto, que él era muy perfecto, porque la Biblia eso hace con nosotros. Nos empieza a encaminar hacia, no en la perfección, son dos cosas muy diferentes. No en la perfección, perfecto es Él, el camino perfecto, pero a nosotros nos va empujando, nos va ayudando hacia la perfección que encontraremos cuando Él venga a su segunda venida. Diferente, ¿verdad? Y dice la mujer que por eso lo dejó, que porque él era muy correcto. Eso yo algún día lo dije. No, es que yo no puedo ir con ustedes con los aleluyos porque es que ustedes son bien perfectos. Yo no iba a decir, hermano. Pero cuando Dios me abrió el entendimiento y entonces lo vi, dejé de verlo como que eran perfectos y Dios me cambió mi chip y ahora lo entendía, que Dios me estaba diciendo, ven a la perfección. Ven hacia el perfecto porque yo soy perfecto. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Tampoco no? El último caso, mi hermano, y terminamos el tema. Este está cortito. ¿Cuántos creen que Dios resucita matrimonios muertos? Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. ¿De quién está hablando? Lo dejo de tarea. Está hablando de una mujer que creyó al Señor lo que Él le prometió y le fue cumplido. Bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Lucas 1:45. Pregunta: ¿estás firme creyendo en el gran poder de Dios? Eso, antes de continuar con la pregunta, preguntémonos eso, coma. ¿Estás firme creyendo en el gran poder de Dios para resucitar? Primero, para restaurar, para reconstruir tu matrimonio. Esa será la primera pregunta que tendremos. Cuando nosotros en Casa de Oración, ¿cuál es la postura de Casa de Oración, mis hermanos? En base a los problemas del matrimonio, en base que nosotros creemos que Dios puede restaurar, puede resucitar, ¿qué? Un matrimonio muerto. Tenemos al que todo lo puede. Tenemos al que resucitó a Lázaro, al que resucitó a aquella niña. Tenemos al que resucitó al siervo del centurión. Tenemos al que resucitó por él mismo de la muerte y ahora está en su lugar de gloria.
¿Tú crees que no vamos a creer? Pecaríamos de incredulidad si no creemos que Dios puede restaurar un matrimonio, que Dios puede resucitar y revivir un matrimonio. Entonces, ¿estamos firmes, hermano, en que Dios que puede resucitar ese matrimonio? Vamos a necesitar esa fe. ¿De qué nos sirve tener la iglesia llena si no tenemos la fe suficiente, si no tenemos los argumentos suficientes para todos ellos que van a necesitar un consejo y una fe de esta magnitud? Ay, es que se ve que es bien tremendo ese hermano. No, yo creo que ya no, ya chafió. No, hasta el último vamos a agotar hasta el último momento, mi hermano. Porque tenemos problemas con personas aquí de matrimonios. Vamos a confiar hasta el último momento que Dios puede resucitarlo, si es necesario, o restaurarlo. Nunca dudes del poder de Dios de mover tu montaña de circunstancias. ¿A poco no luego tenemos una montaña de complejos, de preocupaciones, de problemas, de cosas que me he metido en la mente? Bueno, nunca dudes del poder de Dios para mover tu montaña de circunstancias, sea la que sea. Es que mi suegra, es que mi esposo, es que mi cuñado, hasta el perro está en contra de mí, hermano. Bueno, nunca dudes del poder de Dios para mover todo eso, para tocar el corazón de esas personas que te hacen la vida de cuadritos. No todo se limita a lo que podemos ver, no. El poder de mi Dios no está limitado. Y si nosotros le creemos, Él podrá restaurar un matrimonio, Él podrá salvar un matrimonio, Él podrá resucitar un matrimonio. Yo sé que Dios creó la institución del matrimonio. ¿Cuántos lo creen? No los veo convencidos. Bueno, yo sí lo creo, Señor. Y aborrece el divorcio. Me basta y me sobra que Él lo mismo Malaquías. Así que creo con todo mi corazón que Él quiere traer una nueva vida de nuevo a su matrimonio muerto. El Señor quiere reavivar y encender de nuevo el eros y el agape. ¿Tú sabes qué es eros y agape? ¿No, mi hermano? Piénsalo, díselo. ¿Qué es eros y qué es agape? De hecho, estoy lleno de agua. Eros y agape son dos tipos diferentes de amor. Uno corresponde al amor que se pueden dar dos humanos, y el otro corresponde única y exclusivamente al amor que proviene de Dios para nosotros. Ese nadie lo puede igualar porque es propio de Él. Son dos diferentes amores. No todo el amor es igual, no todo el amor se parece, no. Son dos diferentes tipos de amor. Por eso es que a nosotros nos cuesta ofrecer a nuestro hijo en sacrificio como Él lo hizo. Pero ten en cuenta cómo Abraham imitó eso. Que quiere decir que también podemos imitar mucho el amor de Él, aunque eso es exclusivo de Él. Entonces, uno es el amor de los humanos, de las personas, el otro es el amor que es solamente de Dios. Entonces, hoy, en esta mañana, el Señor quiere reavivar y encender de nuevo ese amor entre hermanos, ese amor entre parejas, ese amor entre matrimonios, así como el amor de nosotros para con Él y de Él para con nosotros. Su amor siempre está avivado desde aquí para allá, tanto en ti como en el corazón de tu esposa, de tu esposo, para que tu matrimonio sea mejor de lo que ha sido nunca. Con eso termino, hermano, ponte de pie. Tu reino es reino por todos los siglos, y tu dominio permanece por todas las generaciones. El Señor sostiene a todos los que caen. ¿No es el divorcio como una caída? Hermano, es que yo no sabía esto. No te preocupes, te equivocaste. Sí, pero es que me dijo el otro pastor que yo ya estoy condenado. No te preocupes, el otro pastor no es Dios. Dios está sentado en su trono de gloria y Él está derramando de su misericordia. ¿Qué importa lo que diga el otro pastor? ¿Qué importa lo que diga aquella denominación? Si te equivocaste, si te pecaste, arrepiéntete, tráelo delante de Dios y entonces dile al Señor: perdóname, Señor, porque si yo hubiera sabido esto, entonces no hubiera cometido tantos errores. Perdóname, Señor, porque así como tú perdonas al violador, a la que aborta, al que anda en homosexualidad,
perdonas todos los pecados más horribles y detestables, tú también perdonas a una persona que se divorcia. ¿Por qué? Por ignorancia, por muchas cosas. Tal vez te divorciaste por la dureza de tu corazón. No te preocupes, Dios te perdona, pero ¿qué le dijo a la mujer adúltera? Vete en paz y no peques más. No vuelvas a divorciarte. Batalla hasta el último momento y espera. Lo que dio unir no lo separe nadie. Pero si yo lo separo, ¿quién podrá condenarte? ¿Quién podrá decirte algo? Si yo soy el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el gran yo soy, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, el que es el principio y el fin, el alfa y el omega. Ese es nuestro Dios, mi hermano. ¿Tienes algún residuo? ¿Dios te trajo a la mente alguna situación con tu antigua pareja? ¿Te divorciaste? Hermano, es el momento de ponerle todo en sus manos para que Él se lo lleve a lo más profundo del mar y lo mantenga ahí. Si su palabra dice que Él no se acuerda de tus pecados, ¿por qué te estás tú atormentando a cada momento por lo mismo? Ay, es que me dijo, olvídate de lo que dijo el pastor. Aquí lo explicamos de manera, yo espero que el otro pastor, yo espero que la otra iglesia, que la otra denominación te lo hayan expuesto de esta manera. Y no soy yo, fue nuestro Dios. Eso es algo propio de casa de oración, que aquí Dios habla. Aquí Dios no nos da pautas, nos dice por dónde caminar y por dónde no caminar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios perdonador. Pero tienes la responsabilidad. Si tú estás siendo perdonado, si tú fuiste perdonado, tienes la responsabilidad de hacer lo mismo que Él hizo contigo. No como los dos deudores, de que sí me perdonaste, pero yo no te perdono. Perdono, pero no olvido. No, hermano, ese no es el perdón bíblico. El perdón bíblico es olvidar todo lo que te hicieron. Es olvidarte de todo aquello y decir, te volaste la barda, te manchaste, te aprovechaste, fuiste malo o mala conmigo, pero aún así te perdono. Entre más te hayan hecho y tú extiendas tu perdón, más estarás agradeciendo a tu Dios, porque Él nos perdonó. No algo feo, poquito feo o medio feo, nos perdonó algo horrible. Lo matamos y lo crucificamos por nuestros pecados. ¿Tú crees que el Señor no ha de perdonar un divorcio? No estoy aprobando el divorcio, no estoy a favor del divorcio, no, hermano. Pero ya venimos así a los pies de Dios. ¿Por qué tenemos que prestar más atención a lo que dice el mundo, a lo que dicen los pastores legalistas, los pastores que muchas veces son perezosos de profundizar en las Escrituras? A un Dios que es el creador de la vida y que es el que da o el que quita, el que pone o agrega o resta. Si Él te perdonó, si Él te perdona, te baste y te sobre. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, y te doy gracias, Padre.